Hermanos, tengan todos buenos días y a los que nos vayan a acompañar en esa transmisión. El único propósito, aunque hay muchos dentro de este propósito, es adorar a nuestro Dios. Les voy a leer un pasaje en los Salmos y dice: guíame, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Y eso venimos a hacer hoy, a escuchar las maravillas de su ley, anhelar sus enseñanzas para poder vivir en conformidad, en una manera real, en una manera pegada, en una manera estricta, en una manera fiel a un Dios fiel. Recordemos que uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es fiel. Y los hijos de ese Dios fiel, y Dios demanda fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios no podría demandar nada de nosotros si no fuera fiel. Pero como Él es fiel, y es un atributo comunicable para nosotros sus hijos, Él nos demanda fidelidad, Él nos demanda compromiso, Él nos demanda entrega. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y con esa introducción, ojalá y en tu corazón desees que Él abra tus ojos para que puedas o podamos, congregacionalmente hablando, ver las maravillas de su ley. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno 166, por favor. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró,
gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Mi mente humana, mi angelical, jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, y de ella libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Amén. Vamos al himno número 8, por favor. Maravillosa gracia
vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Mayor es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, y es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Un brevario cultural. Ayer que fuimos el Señor en su gracia nos permitió compartir el Evangelio. Hubiéramos querido llevar un megáfono para que la gente comprendiera, porque siempre hacen alusión a sus obras, ¿no? El número 2 del canto, maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo. Y eso es algo que el catolicismo romano está metido hasta la profundidad del ser humano. Y cada ser humano se evalúa a la luz de sus obras o se compara con otras personas para demostrar que tiene una mejor moralidad que muchos. Y no entienden, todas las personas que les abordamos, no entienden la gracia, no la conocen. Todos creen en Dios, todos se sienten bien consigo mismos, pero no entienden que lo que te va a llevar al cielo es la gracia, no tu moralidad. Y eso es algo caótico en Latinoamérica. No entienden la gracia, lo único que nos hace aceptos para Dios es Cristo con su gracia.
Vamos al himno 150, por favor. Cristo es la peña de Oreb. Himno 150. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca de Sarón. Él es la rosa blanca de Sarón. Él es la rosa y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Vamos a cantar el último himno, el número 56. Himno número 56. Este himno habla de las consecuencias de habitar al abrigo de Dios. No es un himno universal,
para cada ser humano. Es un himno bajo una promesa, bajo la elección. Las consecuencias positivas de las promesas de Dios las vamos a cantar ahorita. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar.
el que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré más y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre tu nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Había iniciado hablando de un pasaje, es muy conocido por muchos de ustedes, el Salmo 119, a la menor o mayor oportunidad que tengan, léanlo. Está un poquito largo, pero vale la pena. Voy a repetir unas muy breves porciones, porque es extensamente largo. Es el más largo de los largos. En el Salmo 119, 17 dice: favorece a tu siervo, y fíjate la petición, favoréceme, ¿en qué sentido? Para que viva y guarde tu palabra. En el 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Qué significa? Su palabra. En el 119, 33, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. En el 65, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. 57, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. El 28, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Es un salmo impresionante. Muy poca gente lo lee, lo estudia, lo analiza, porque es impresionante. Esto es lo que nutre el alma de un creyente. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Debemos de comer sus palabras. Y hoy no es algo diferente, ¿verdad? Hoy venimos a conocer su palabra. El título es Las 15 evidencias del liderazgo bíblico. Las 15 evidencias del liderazgo bíblico, ¿verdad? Pero antes de iniciar vamos a clamar a Dios que nos bendiga, ¿verdad? Que bendiga nuestras almas. ¿Y qué va a usar? Su palabra, no magia. Su palabra, no, Shazam, ya se ha hecho. No, su palabra. Hasta el grado, hermano, que cada hermano diga: me deleito en las maravillas de tu ley. Son deleitosas tus palabras y yo las comí. Son más dulces que la miel. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es bueno
y alegra el corazón. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios, qué gran honor nos permites de estar presentes adorándote, oh Dios, congregacionalmente, los ángeles admirando este día porque tu iglesia se reúne para poder adorar a su Dios. Es algo conveniente y necesario para nosotros. Nútrenos hoy con tu palabra. Salgamos deslumbrados, animados, a comernos tu palabra. Ayúdanos a interesarnos por todo el consejo de Dios. Exhórtanos, anímanos, susténtanos con el poder de tu palabra. Padre Santo, porque en la creación no usaste el único elemento que usaste para crear, aparte de tu inteligencia, de tu omnipotencia, de tu soberanía, fue tu palabra. Y dijiste, háganse los cielos. Y después tu palabra, después de tantos miles de años, la tenemos escrita. Y agradecemos tanto por tu palabra, oh Dios. No hubiéramos podido conocer a Cristo si no es por tu palabra. No hubiéramos, ni siquiera lejos estuviéramos, amado Dios, de conocer que había una salvación, si no es por tu palabra. Nunca se nos hubiera ocurrido arrepentirnos de nuestros pecados. Como dice Pablo, yo no conocí el pecado, sino conozco la ley de Dios. Por la ley conocimos el pecado. Por tu ley también conocemos nuestras actividades congregacionalmente y hoy por tu ley revelada a nuestras vidas vamos a conocer los requisitos de un liderazgo bíblico. ¿Cuánto agradecemos tu ley? Cada domingo, cada día seguimos en deuda contigo. Nunca dejes de conmocionarnos y de alegrarnos, oh Dios, que nuestros rostros reflejen la alegría que produces, que nuestros rostros reflejen la seguridad de la eternidad, porque nos has dado vida eterna. ¿Cuántas son las maravillas de tu ley? Hoy, en verdad, la Iglesia ruega y suplica unánime y unida que abras nuestros ojos para observar tu ley y gozarnos grandemente, porque nuestro Dios nos sigue instruyendo. Gracias porque tu palabra es esa gran lámpara que alumbra nuestro corazón, y no solo nuestro corazón, alumbra nuestro camino. Estamos agradecidos porque por medio de ella revelaste a Cristo y la cruz. Por medio de ella nos revelaste que somos salvos por gracia. Por medio de ella nos has revelado que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuánto amamos tu ley, Señor. Cuánto nos ha favorecido y bendecido y beneficiado tu ley. Nos has transformado por tu poder. Nos has preservado y hemos visto tus promesas cumplidas una a una por tu palabra. Ayúdanos a comprender la importancia de la misma, oh Dios. Estamos aquí para adorarte, Señor. Estamos aquí reunidos para celebrar el Día del Señor. Gracias por ese privilegio, por ese honor, que no merecemos, pero lo disfrutamos grandemente, oh Padre. Sigue bendiciendo tu iglesia, danos crecimiento. Sigue abriendo nuestros ojos para poderte adorar en conformidad a tu sagrada ley, Señor. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese mismo nombre te adoramos. Amén. Amén. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 3.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Un brevario cultural, otro más, una cápsula pequeña. Si no conociéramos su palabra, los que fuimos a evangelizar, que Dios nos otorgó esa gracia, hubiéramos regresado deprimidos, hubiéramos reaccionado como Juan, el discípulo amado, cuando fue a predicar a una ciudad y no le recibieron. Y dice, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿Y eso por qué lo dijo? Porque no recibieron la palabra de Dios. Y vemos la importancia de comprender la palabra de Dios. Los resultados soberanamente le pertenecen a Dios. De nosotros la responsabilidad de predicar fielmente el Evangelio. Y los que regresamos, regresamos gozosos porque hicimos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Eso hace la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Voy a dar paso a la lectura primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pablo dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre, fíjate que maravillosa la palabra de Dios, nos dice el porqué. Si un hombre no sabe cómo, si leímos bien, si un hombre no sabe, un hombre de Dios, no cualquier hombre, ¿verdad? Un obispo, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Muy obvio y lógico. No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diabolos. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diabolos. Y vamos a explicar la importancia de nuestro amado hermano Pablo. Le otorga esta bella epístola a Timoteo para entregarla a la iglesia de los Efesios y posteriormente a la de los Colosenses, a lo de los Filipenses, ¿verdad? Y todo el mundo cristiano de ese tiempo, greco-romano, entendiera que Dios había hecho un cambio en el liderazgo. Esta epístola tiene la completa promoción divina y al mismo tiempo la restricción del liderazgo. ¿Quién puede servir y quién no puede servir? Esa es la parte restrictiva. El Señor sigue teniendo presente, al igual que antes, la problemática que se generaba en los tiempos apostólicos. Este es un contexto histórico para que comprendamos el pasaje a la luz del contexto. Al igual que antes, la problemática que se generaba en los tiempos apostólicos con los falsos maestros, y nos dice otro Mileto en otra carta, pero nos dice de Himeneo y Alejandro particularmente, los cuales esos nombres fueron mencionados delante de la congregación para que los hermanos tuvieran cuidado
de no ser contaminados por ellos. Recuerden bien que vengo exponiendo expositivamente todo el libro de Primera de Timoteo 1, después Primera de Timoteo 2, ahora llegamos a Primera de Timoteo 3. Y recuerden que la gente que no tenía una buena conciencia, como Himeneo y Alejandro, la buena conciencia los llevó a naufragar de la teología. ¿Qué quiero decir simplemente con esto? Que lo primero que ellos habían abrazado y tenían una buena teología, perdieron el privilegio de preservar la buena teología por no tener una buena conciencia. Y vemos la importancia de tener una buena conciencia para no extraviarnos en la enseñanza, que es la teología. Y en esta iglesia había muchos conflictos, mucho caos. La fuerte corriente gnóstica, se recuerdan de hace 8 días, los gnósticos prohibían casarse. Yo no sé si los católicos romanos de ahí cogieron esa postura de los sacerdotes, ¿verdad? Que les dijeron, ustedes no se pueden casar. Y ellos, yendo en contra de la naturaleza que Dios creó al hombre y mujer, hombres sexuales o sexuados, ¿no? Pues cómo se podían abstenerse en los conventos, era terrible. Y el gnosticismo, cómo llegó a influenciar tanto los primeros siglos, que estaba permeando la iglesia apostólica. Entonces, prohibían casarse. El ascetismo también estaba a flor de piel. ¿Qué era el ascetismo? Una enseñanza que quería promover una vida espiritual saludable, prohibiendo los placeres materiales o la abstinencia. Recordemos a los discípulos de Juan que eran austeros, ¿no? Juan nos hace una descripción que él estaba en el desierto, no Juan el apóstol, Juan el bautizador o Juan el Bautista, y nos hace una descripción de su vestimenta, ¿no? ¿Qué comía? En los palacios, miel y langostas. ¿Y cómo se vestía? Sencillamente con una túnica y un cinturón de pelo de camello y unas sandalias. ¿Cómo se vestía? Y él era un líder. ¿Cómo se vestían los líderes religiosos, los fariseos? Sus túnicas caras, con sus efod, sus piedras preciosas de oro, muy impactantes, querían generar respeto a través de su vestimenta. Y como Juan tenía discípulos, como bien lo recuerdan, le copiaron y pensaron que ese era el camino de la autonegación. Entonces estos discípulos ascéticos, cuando ven a Juan comer con publicanos y pecadores en un banquete, se escandalizan. Algo está mal aquí. Nuestro líder, Juan el Bautizador, era muy sencillo. Y mira a Jesús comiendo con pecadores en banquetes. Y querían implementar. Muchos fueron confundidos por el ascetismo, ¿verdad? Querían promover una vida espiritual. Y en ese contexto, Pablo introduce la carta e introduce la carta muy inteligentemente, demostrando que su autoridad venía y su apostolado y su llamado como apóstol venía directamente del Señor Jesucristo, por consentimiento y mandato de Dios. Punto. ¿No? Hace mención que el Señor Jesucristo es su aval por mandato del Padre, ¿verdad? Esto es un dato indispensable para comprender quién puso los requisitos, porque hay personas que dicen, bueno, ¿y esos requisitos quién los puso? Dios. Para que la autoridad que se le otorgó a Pablo por parte de Jesús y la palabra que iba a dar a continuación era cualquier palabra, ¿no? ¿Cómo inicia su epístola? Perdón, un error. No es que la haya iniciado, no. Ya me dejé llevar por las separaciones de los capítulos y versículos. En los pergaminos era todo corrido, no había separaciones. Y les dice a las mujeres, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo se debe de vestir una mujer creyente? Con modestia, con pudor, que refleje ¿qué? Sensualidad, no, piedad, decoro, ¿verdad?
Y cuando termina de decir eso, que la mujer se salvará, y se explicó hace 8 días, no es que se salve por las obras, ¿no? Habla de perseverancia, de permanencia, criando hijos si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. En ese tono continúa hablando Pablo y les dice en un intermedio a las mujeres y a los hombres, continúa su carta, ahora va con los hombres y les dice: palabra fiel es esta. Para que las mujeres de ese tiempo, las mujeres que vestían con costosos de $1,000,000, $1,200,000 actuales, comprendieran que esta palabra era fiel, ellas, y que era digna de ser recibida. Pero también inicia esta epístola, inicia esta epístola antes de otorgar y entregar los requisitos o características para el liderazgo. ¿Cómo inicia su carta? Palabra fiel. Esta es una palabra confiable, por lo cual ustedes deben de prestar atención, porque es confiable, es fiel, es fidedigna, es autoritativa, es inerrante, no hay falla. Y dice: si alguien aspira al cargo de obispo, ¿cuál es un cargo de obispo? Porque luego tenemos algunas confusiones, ¿verdad? Que si el obispo es lo mismo que un pastor, y que había una iglesia muy teológica, una iglesia muy conocida, una iglesia que hizo una alianza con el pastor George MacArthur en Estados Unidos, pero el pastor de México decía: yo soy el pastor maestro en la iglesia. Pero eso no existe. ¿Qué significa ser el pastor maestro? En que su voz tiene más autoridad. Y eso es incorrecto. Es lo mismo un anciano que un diácono y un pastor. Y los tres fungen con la misma responsabilidad. Y los tres están para servir, proteger, cuidar a la grey de Dios. Y ahorita vamos a ver también qué hace un obispo. Porque aquí dice un obispo, pero si yo le sigo leyendo las características, no vamos a entender la responsabilidad del obispo, que es un sinónimo de anciano y que es un sinónimo de pastor. Cabe mencionar que antes en el Nuevo Testamento oraban, ayunaban para que Dios les dirigiera para elegir un hombre no con estas 15 características, porque primero se escribió en el año 62 después de Cristo, se escribió Hechos, y en el 64 inmediatamente se escribió Primera de Timoteo. Entonces en la iglesia de los Hechos no tenían estas características, tenían que orar y ayunar a Dios para que Dios les dirigiera a un hombre fiel. En Hechos, no vayan, si quieren, yo les leo rápido. En Hechos 14:23 dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado, recuerden, anciano, pastor y obispo, es lo mismo, la misma función. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso significaba ser salvos. Obviamente, el ser salvos era un requisito indispensable para poder ser un anciano. Tenemos un visitante. Para poder ser un anciano. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay personas que toman un seminario, ¿no está mal? Y ya como tomaron un seminario, los enfilan o los postulan para establecerlos en alguna iglesia donde haga falta, en alguna comunidad, y no son salvos. Entonces, muchos de nosotros sobreentendemos esto, pero no todos. Tiene que ser salvo, ¿verdad? Donde dice en nuestro pasaje: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos
les encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Qué está demostrando? Que tenían que ser salvos, que estos hombres que iban a llevar un liderazgo habían creído suficientemente en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Entonces vemos las fechas, pero ya en primera de Timoteo, no es que los hermanos ya no oraban y ayunaban, no. Ahora Dios iba a llamar al liderazgo, pastor, anciano o obispo, pero ¿cómo se iban a dar cuenta la iglesia? Tenían que tener las características que vamos a estudiar hoy, los 15 requisitos que vamos a ver de Timoteo. Nada más vamos a ver hoy 7 porque son muy extensos, ¿no? Y para no hacerlo tan alargado, vamos a ver 7 requisitos. ¿El anciano qué hace? ¿No? ¿Qué hace un anciano? Dirige la grey de Dios. ¿Cómo será la responsabilidad del ministerio de la misma magnitud de las características que vamos a analizar? El obispo, nos dice Pablo, que debe de anhelar, ¿verdad? Como nos dice en el pasaje 1. Si alguien aspira al cargo de obispo, ¿qué es eso? Un anhelo. Pero es importante lo que Pablo está diciendo, porque lo escribió en el griego, y el anhelo no habla de un deseo interno, habla de un propósito externo, ¿no? ¿Qué significa? Debe de esforzarse el que anhela, ¿verdad? El que anhela ser un pastor, el que anhela ser un obispo, el que anhela ser un anciano, debe de esforzarse en alcanzar, y describe una acción externa, no un motivo interno. El autor está diciendo que el anhelo lo lleva a capacitarse y a aprender. ¿A qué lo lleva? A capacitarse y a aprender. Pero vemos el deseo. Buena obra desea hacer. Primero dice anhelo y después nos dice deseo. Y el deseo es diferente que el anhelo, como lo vimos. El anhelo es una motivación externa donde sí el hombre es responsable de prepararse y capacitarse, y el deseo es una motivación interior y habla de una fuerte pasión que conlleva a un deseo interno. Pero, ¿cuál será la responsabilidad del obispo? Que es lo mismo que anciano y pastor. ¿Y cuáles son sus funciones? Ya vimos la diferencia del deseo y del anhelo, y ahora vamos a ver cuál es la función de ese obispo, cuál es la función de esa persona que desea ser un obispo. No solo se requiere prepararse, usar la mente, la inteligencia, el estudio, sino hay un llamado de Dios. Ese es el deseo. Dios pone el deseo en el corazón y el otro se capacita y se prepara. Pero vamos a ver cuál es la responsabilidad de ese obispo, de ese anciano. En 1 de Tesalonicenses 5:12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Pero nos va a revelar quiénes son, a quién se refiere. Y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Qué hace un anciano? Trabaja con diligencia, ¿verdad? Y dirige e instruye ¿a quién? A la grey de Dios, a la eclesía. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados
dignos de doble honor. Repito, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente, y Dios no dejó nada a la imaginación, nos va a revelar principalmente quién. Los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Otra responsabilidad del pastor, ayudar a los débiles. ¿Cuáles débiles? No está hablando de los que están mal alimentados y van desmayándose por el camino. Los débiles espirituales, aquellos hermanos que continuamente fracasan en la fe, dice, ayúdales. ¿Quién es el que se hace cargo de eso? El pastor. En 1 de Pedro 5, 1 y 2, Dios ordena a Pedro que se encargue de algo muy importante. ¿Recuerdan cuando Pedro lo niega 3 veces? Y después Jesús le pregunta, oye Pedro, ven, vamos a hablar. ¿Me amas? Ya no fue Pedro el mismo aventado, el mismo autosuficiente, gracias, el mismo arrebatado. Sí, te amo más que todo, Señor. Agacha la cabeza, sí, Señor, te amo. Ahí hubo una conjugación de palabras, ¿me agapeas? Sí, Señor, te agapando. ¿Me fileas? Sí, Señor, te fileo. Pero Pedro ya no respondió en una manera, con una seguridad humana, con una humildad. Y le dice Jesús a Pedro, por tanto, a los ancianos entre ustedes, bueno, esta carta, aclaro, la escribe Pedro por mandato de Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, no está hablando de la edad, ¿verdad? De que ya estaban viejitos, el liderazgo, no. Estaban hablando del puesto, del gobierno. Anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a pastorear? Velando por él. Y ya vemos, ya aprendimos cuando Jesús le dice otra vez a nuestro hermano Peter, ¿verdad? Peter vela y ora. Es el mismo griego, es la misma ordenanza. Pedro está atento de la grey. Pero le dice algunas instrucciones. No lo hagas por obligación. No lo hagas porque es tu cargo, Pedro, sino voluntariamente, con buen ánimo, presto para servir, como quiere Dios. Eso dice el pasaje literal. Hazlo como quiere Dios. ¿Cómo? ¿De mala gana? ¿Malhumorado? No, voluntariamente, con buen ánimo, con gozo. Pero también le advierte algo. ¿Cuántas iglesias vemos, si les podemos llamar iglesias? Yo creo que no. Sectas o algunas sinagogas de Satanás, literalmente, como pare de sufrir, donde predican el evangelio de la prosperidad, donde lo único que les interesa a los pastores es el dinero, es esquilmar a la oveja, quitarles el dinero a través de la manipulación, a través de textos torcidos. Están más interesados en quitarles el dinero que en alimentar sus almas. ¿Pero qué crees? Dios ya sabía que iba a suceder eso. Y previene a Pedro para que escriba la carta y dice, el mismo pasaje en un verso 2, no por la avaricia del dinero. Un pastor tenía un hijo, es una anécdota real, literal. Bueno, son 2 casos diferentes, los voy a contar. Son muy simpáticos los casos. Y el hijo le dice al pastor, el pastor le dice a su hijo, oye hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser pastor, papá. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero y no hacen nada. La percepción. Y otro pastor
le pregunta, no, un amigo del pastor le pregunta a su hijo, ¿y tú, hijo, qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque no hace nada. Entonces, ¿qué crees que reflejaba el papá del niño, que era pastor? No hacía nada. Y el niño quería ser pastor. Y el otro niño quería ser pastor porque lo deja dinero. Si tú le preguntas a la gente, una de las impresiones que tienen es que los pastores, ¿verdad?, vivimos cómodamente gracias a la entrada tan misericordiosa y piadosa de los feligreses. En Guadalajara hay un hermano con buena doctrina que tiene, no sé, como 250 personas a su cargo, y pues no le entran 2 pesos, ¿verdad? Pero pagan renta, pagan la manutención del pastor, él no viaja en una limusina, él no tiene una casa de 2 pisos, o sea, le dan para vivir, ¿no?, para sus necesidades. Pero, ¿por qué Dios le ordena a Pablo que ponga esto? No por la avaricia del dinero. Porque por eso mismo, yo no creo que tanto que sea la ignorancia, a veces es el corazón torcido, que los pastores cobran diezmo y ofrenda, y vamos a hacer una ofrenda porque viene el hermano de 5 cuadras de otra iglesia, ¿no? Y que porque le dolió la muela al pastor, otra ofrenda de amor, y que porque el pastor no quiere viajar en camión, hay que mandarlo en avión, y hermanos, más dinero, y es más dinero, y es más dinero, y todo es dinero. Lo que está restringiendo Pedro es, no lo hagan. El liderazgo no es por la avaricia del dinero. Dice también, el principio de todos los males no es el dinero. Dice, es el amor al dinero, porque produce idolatría, produce dependencia. ¿Cuál es el corazón que le agrada a Dios, como Dios quiere, sino con sincero deseo? ¿Cuál deseo? El deseo que las ovejas caminen correctamente. Nos habla de dirección. El pastoread nos habla de guía, nos habla de ayuno, de ayudar, perdón. Pero es un imperativo que le dieron a los pastores, no solo a Pedro. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Es una orden, Pedro. Y te lo estoy ordenando. Y te lo ordeno y quiero que lo hagas de buena gana, con buena voluntad, con buen ánimo, con alegría, porque esa es mi voluntad, eso dijo Dios. Yo quiero eso. Ahora vemos, ya como brevemente comprendimos cuál es la función de un pastor, un anciano y un obispo, ahora vamos a ver, son 15, pero hoy solo vamos a ver, si nos da tiempo, 7 características. ¿Para qué? Para que podamos distinguir entre un verdadero siervo de Dios elegido con características y lo que no es. Primero dice, primera característica, un obispo debe ser, pues, irreprochable, ¿no? Irreprochable. Hay muchas confusiones también, muchas lagunas en nuestras mentes o en las mentes de los hermanos de la iglesia. No significa que irreprochable, en otras Biblias dice irreprensible, no significa que el hermano jamás en la vida lo vas a ver hacer nada incorrecto. Eso es una mal comprensión. Vamos a ver lo que significa en el contexto. Pero también quiero aclarar, porque el otro día platicando con una persona, me dice que solo los pastores tienen que ser irreprensibles. Y en el libro de los Tesalonicenses nos dice que todos los creyentes debemos de ser
irreprochables o irreprensibles. Para que no digan, no, es que solo los pastores, no. Cada persona que profesa una fe genuina en Cristo debe de vivir creando o en su mente o en su corazón un estilo de vida irreprochable. Ya vimos que irreprochable no es algo extraño. No vemos que es algo que el hombre nunca va a pecar. Quiere decir irreprochable que tenga una buena reputación de los de adentro de la iglesia, de los convertidos, y que tenga una buena reputación de los de afuera de la iglesia. Pero también cabe mencionar que muchas veces nos van a denigrar, nos van a atacar, nos van a inventar muchas cosas de las cuales, si no eres sabio, te vas a quedar con lo que es que yo lo vi, es que yo pensé, es que yo creo. Brevario cultural, hermanos, ¿cómo vemos? ¿Cómo lo hicieron con los apóstoles? ¿Cómo lo hicieron con Pablo? Les llevaban testigos falsos para atestiguar. Es que yo escuché a Pablo blasfemar. Y Pablo ni siquiera conocía al que lo había acusado. Yo nunca te he visto. Es que yo te escuché blasfemar. Y llevaban 3 testigos. Hermanos, ¿por qué llevaban 3 testigos? Porque dice la palabra de Dios, ante un anciano, no admitas acusación, no admitas reproche, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner un ejemplo. Que Misael me vea hacer algo incorrecto y Misael le diga a Gabino y Gabino le diga a Mari. ¿Ya son los 3? No. Lo que está diciendo el pasaje es que 3 personas o 2 o 3 personas les consta el mismo pecado. Sí, los 3 vimos al hermano salir bien tomado de una cantina. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que proteger de acusaciones sin fundamento, de acusaciones falsas. Contra un anciano, contra un pastor, contra un obispo, no admitas reproches sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque nos van a desacreditar, porque la calumnia es algo que va a deteriorar el carácter moral del líder y está descalificado. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo usando a las personas. Irreprochable es que tenga buen testimonio de los de adentro, buen testimonio de los de afuera. Si algo lo acusan, porque nos van a acusar, que no haya fundamentos, que no haya veracidad, que no haya sucedido así, ¿no? Para deteriorar el carácter del liderazgo. Otra cosa que lo acabo de encontrar en el estudio, que solamente cabe mencionar este otro brevario cultural, dentro de varios comentarios que estuve viendo para analizar si lo que yo comprendiera correcto, solamente un hermano, dentro de varios comentarios, le agregó más profundidad al griego, a la palabra irreprochable, que no esté acusado legalmente de ningún delito. O sea, imagínate que digan ahorita, no, pues que venga la policía ministerial, venimos por el pastor porque nos lo vamos a llevar por fraude. No tiene que tener ningún asunto en su contra relacionado con las autoridades. Eso es parte de ser irreprochable. ¿Qué más? Son puntos no fáciles de explicar. Marido de una sola mujer. Cabe aclarar, porque recuerden que venimos de un catolicismo romano, ¿no? Donde los sacerdotes les dijeron, ustedes no se pueden casar, celibato eterno y puro. Y ellos pues no se guardaron, ¿verdad? Porque el cuerpo apremia. No es una obligación, no es un requisito que el pastor, para ser pastor debes de estar casado. Sí se recomienda, mas no es un requisito, porque no lo encontramos en los requisitos pastorales, ¿no? No necesariamente tiene que estar casado. Pero ¿por qué lo estaba diciendo Pablo meramente? Porque en las clases más altas en el mundo helénico, ¿verdad? Los hombres casados frecuentemente tenían una concubina.
Cuando Dios prohíbe, ordena que no se haga de una manera, es porque se estaba haciendo de esa manera. Restringe, es porque algunos líderes tenían su esposa y tenían otra mujer, que era la concubina. Entonces, estamos viendo que eso es una mala reputación, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Era aceptado en esos tiempos. No era mal visto si el hombre tenía una esposa y al mismo tiempo tenía una concubina. Pero sí había una instrucción, aclaro, de los mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero tampoco codiciarás a la mujer soltera. La codicia era la codicia. Era una restricción. Pero la sociedad lo aceptaba. La expresión marido de una sola mujer está completamente ligado, lo que está hablando Pablo, marido de una sola mujer, es que si el pastor tiene problemas con su esposa y se divorcia, ¿se puede volver a casar? No. No por el cargo. Pero bueno, hermano, pues yo no era pastor y tuve problemas con mi esposa ya convertido, me divorcié y ahora me voy a volver a casar y voy a ejercer el gobierno, el puesto de anciano. No. Porque hay una claridad aquí. Hay una claridad aquí. Marido, no de dos. Está haciendo alusión, Pablo, a la fidelidad. También va en contra, como lo dije, en contra de las segundas nupcias, después de un divorcio. O sea, si alguien anhela el obispado y es divorciado, ya no se puede volver a casar. Pero si de incrédulo era casado y se divorcia y quiere y anhela el obispado, sí se puede volver a casar, porque no estaba en el Señor. Era una cultura en la que muchos maridos tenían amantes al mismo tiempo que su relación matrimonial. Y eso lo vemos también en los árabes. Pareciera una costumbre, una cultura, no, es un pecado, es monogamia, no poligamia. Y esto no es cultural. Dios es un Dios de un país o es un Dios universal. Es un Dios universal. Y las gentes se deben de regir por la palabra de Dios. Sobrio. Sobrio no es que el hermano nunca se ría, porque a veces confundimos los términos, no que esté todavía todo el tiempo muy serio, muy propio. No. La palabra griega demuestra que es sin vino. ¿Por qué? Porque los romanos, si algo les encantaba aparte de los pecados sexuales colectivos, les encantaban las grandes comidas, los manjares, las mujeres y el vino a beber. Parecían vikingos. Eran muy bebedores, muy borrachines. Y la sobriedad iba ligada al mandamiento, sin vino. Si recordemos en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se consagró nuestro querido amigo Sansón, era nazario y no tenía que beber vino. ¿Y Jesús por qué no bebía vino? Porque era nazareno y tenía un voto. Bueno, Nazario, me están corrigiendo mi apuntador. El sobrio se usa como cualidad, es estar alerta y vigilante. Prudente. ¿Qué es prudente en el griego? ¿Qué es prudente para un requisito de un hombre de Dios, que lleva una iglesia en un liderazgo, que sabe cómo ordenar sus prioridades? Y es serio, sobre todo, recalca ese término, denota, es serio en los asuntos espirituales. Tiene dominio propio. Imagínate que diga el pastor, ¿qué crees que se me hizo tarde porque estaba jugando fútbol el domingo? Híjole, me fui de vacaciones y se me olvidó decirle al hermano Joaquín que predicara. Y llega y el pastor no avisó.
Ya vimos cuál es la función del pastor. Él es el responsable de que todo esté en orden y a tiempo. De hecho, la palabra obispo también hace referencia, como lo había en la secundaria, ¿se acuerdan? Había un supervisor, un prefecto. El obispo hace eso, supervisa, ¿verdad? Esa es la prudencia, conducta decorosa. La palabra griega significa ordenado o de buena conducta. Los ancianos no deben de llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo pueden traer orden a la iglesia de Dios? Es como la autoridad de un padre. El padre quiere poner orden, pero él es desordenado. El padre les pide a sus hijos que no usen malas palabras, pero él las usa. El padre le gusta el vicio, pero les dice a sus hijos que no sean viciosos. El ejemplo se inicia en casa, en la autoridad, en la iglesia también. En la iglesia también, ¿verdad? Hospedador. Recuerden que en Hebreos nos dice que algunos hospedaron ángeles, realmente. Vemos con Abraham también, cuando venían 3 ángeles, y él se inclina y les atiende, les hospeda, les sirve. Se deriva de una palabra griega compuesta que significa, hospedador significa amar a los extraños. A lo mejor a tu hermana le dices, ven, no te vayas porque es tarde, quédate a dormir, a tu hermana en la carne. Pero aquí está hablando en la iglesia, ¿verdad? Hace poco analizamos una tribu, un acontecimiento, la tribu de Benjamín, que hizo una atrocidad, ¿verdad? Pero antes de que cometieran la atrocidad y la tribu se negara a entregar al violador o a los violadores, los protege la tribu de Benjamín. Hubo otro dato interesante. En ese tiempo deberían de haber albergado, se quedaron en una plaza 2 personas, un matrimonio, y nadie se acercó para ofrecerles hospedaje. De ahí estamos viendo la maldad de los benjamitas. Y ya que se hospedaron, alguien tuvo compasión, se hospedan y le van a tocar la puerta para violar al hombre. Acabó algo terrible. ¿Qué estoy representando? Que no es algo nuevo. Debemos de ser hospedadores, pero hoy en día no puedes decirle a un viajero, ven, quédate en mi casa, cuando tienes una mujer. Está hablando dentro de la iglesia. En Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y los líderes debemos de ser, sobre todo, debemos dar el ejemplo de ser hospitalarios, ¿verdad? No decir, a ver con quién te acomodo. Déjame ver, ¿no? Tenemos una responsabilidad. No olvides Romanos 13:2. No olvides de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. En 1 de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros. Pero hay una censura. No solo que seamos hospitalarios, que no murmures. Después de que hospedes a una persona, que no murmures de la persona que hospedaste. Ay, imagínate que hospedas a un hermano, ¿no? Ya se va, o una hermana. Y al otro día en la iglesia, ay, ¿cómo le apestan los pies al hermano? No solo es una imprudencia, es una falta de amor. No murmures. Si lo hospedaste, guárdate en tu corazón si viste algo mal del hermano, o que no tenga buena higiene bucal, o que tenga, ¿no? Que sea desordenado y llegue y vacíe la petaca y aviente la ropa por donde caiga. Que eso es un principio. Seamos hospitalarios los unos con los otros, y dice, sin murmuraciones.
A veces tendemos a ser imprudentes, ¿no? Y hemos hecho comentarios de que, ay, cómo come la hermanita, le come re bien, o el hermano. Eso está mal. No podemos contar los bisteces, ¿verdad? Ni las almohadas. Ay, es que ya me pidieron otra almohada. Otro más y ya vamos a acabar, ¿eh? Apto para enseñar. ¿Es importante? Sí. La capacidad de enseñar es una característica importante y sobresaliente, porque los supervisores, fíjate, esto yo creo que es una de las cualificaciones más importantes. Bueno, esta y el irreprochable, porque los supervisores son responsables de enseñar la verdadera doctrina. ¿De qué son responsables? De enseñar la verdadera doctrina. Tiene que haber en la iglesia, ¿sabes, hermano? Para que sepan, ¿qué puede dividir una iglesia? La doctrina. Unos creen, este grupo cree una cosa, este grupo del medio cree otra cosa acerca de lo mismo, y el otro grupo cree otra cosa. ¿Qué crees que se genere cuando hacemos un ágape, la comida del amor? Que cada quien dé su punto de vista en lo que cree. ¿Qué va a haber? Tres bandos, conflictos, caos. ¿Cuál es el deber del anciano? Dirigir a la iglesia que sea alimentada por una buena doctrina sólida, que le conste a través de un estudio serio y profundo, no superficial. Porque la iglesia va a creer en una manera que el hermano está estudiando para alimentar sus almas y les va a enseñar las doctrinas correctas de la palabra de Dios. Ese es uno de los requisitos, aptos para enseñar. En Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar, fíjate lo que dice, exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El otro día en algún lugar, en un momento, una persona dijo lo digo respetuosamente, dijo un disparate, y yo le corregí. Y después se me acerca otra persona y me dijo, yo creo que tuviste falta de amor. Y yo me quedo asombrado, ¿por qué? Porque le debiste de haber llamado solo para decirle eso. Yo dije, no. Debo de dejar un precedente que lo que dijo no es doctrinalmente correcto. ¿Qué está diciendo el pasaje? Reteniendo la palabra fiel. ¿Quién la debe de retener? Todos, pero mayormente yo. Para enseñárselas a ustedes y que ustedes, el día que yo no esté, sean fieles y retengan lo mismo, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar, ¿verdad? Con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Segunda de Timoteo 2:15, un versículo excelente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que traza la palabra de verdad con cuidado, con temor, con rectitud. La capacidad de enseñar es importante. Hoy, ¿cuántas iglesias enseñan, pero enseñan lo que el pastor trae arrastrando, lo que le enseñaron en su conversión? Si es una mala doctrina, él la aprende y la replica y le enseña a la iglesia. Y la iglesia levanta las manos y dice amén. La iglesia debe de tener un corazón bereano. Ir, esa es su responsabilidad, ir a estudiar. Que si lo que yo estoy predicando y enseñando está contextualizado en la palabra de Dios, es correcto, es así. ¿Por qué? Porque cuando se expone fielmente, el pueblo de Dios debe decir amén. ¿Qué significa amén? Así sea, estamos de acuerdo. A veces me ha tocado conocer a personas, repito, que han estado en un seminario. A veces no son salvos. Y ay, mira, ¿qué crees que en la iglesia de acá de Pantitlán no hay pastor? ¿Por qué no te vas? Ya sabes la doctrina. Pero es restrictivo. Tiene que ser salvo. 2, tiene que tener un llamado. 3, tiene que tener muchas características.
Ah, bueno, vamos a poner al hermano, es otra que hacen los pastores. Como dice un hermano, un profesor en un seminario, son pastores chicharroneros. ¿Cuáles son esos? Aquí se hace lo que yo digo. ¿Y dónde está la autoridad de la palabra de Dios? Yo no tengo ninguna autoridad que no me delegue la palabra de Dios. Yo no te voy a decir si comes huevo o frijoles. Yo no te voy a decir que comas peras en lugar de duraznos. Eso es control, eso es un pecado. No te voy a decir que no visites a la hermana fulana de tal o el hermano tal. Qué bueno que tengan coinonía. Lo que sí nos demanda, digo, en 1 Corintios 5, que no comáis con ninguno que llamándose hermano sea ladrón, fornicario, avaro y tal. Con el tal ni aún comáis, eso sí. Pero fuera de ese pasaje, no podemos decidir, no, te compras un pantalón rojo o verde. No, verde no. No tenemos esa autoridad porque Dios no nos la delegó. Nos delegó la autoridad para dirigirlos a Cristo, para que sean fieles. Y a veces, hermano, tú ya tienes 5 años en la iglesia. Yo creo que ya tienes que tener un cargo. Ah, caray. Dios me habló y me dijo que tú tenías que ser un líder. Ah, caray. ¿Por qué tienes fluidez? Yo pregunto, ¿y dónde está eso en los requisitos? La fluidez. Se desarrolla bien, es elocuente, es buen expositor. Bueno, pero si no tiene las otras 13, ¿lo ponemos? Conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Nicodemo tenía conocimiento, pero un conocimiento sectario, un conocimiento legalista. Y él enseñaba en las sinagogas. Él enseñaba a los judíos la ley de Dios. Y no tenía mucha idea de lo que hacía, pero él lo hacía. Él no les enseñaba que tenía que haber una conversión. Él no les enseñaba que tenían que poner su fe en Cristo. Pero enseñaba. ¿Sabes por qué quitaron del liderazgo a Himeneo y Alejandro? Porque naufragaron y los quitaron del liderazgo. Eran maestros, ya no enseñen ustedes. Ustedes no están viviendo vidas fidedignas, no son fieles, fuera de liderazgo. Tenía Nicodemo un conocimiento no compatible con las verdades profundas de Dios. Apto para enseñar, pero apto para enseñar lo que se le ocurra. Hay hermanos, y yo lo digo con respeto y temor, hay hermanos que anuncian los cumpleaños, las mañanitas y vamos a la casa de... El púlpito es para exponer la palabra de Dios. El púlpito no es para, ¿cómo lo digo de una manera amable? No es para entretener a la gente que esté aburrida en sus casas y no tenga nada que hacer. El púlpito es para predicar la palabra de Dios fielmente, aunque la gente se incomode. Por eso parte de los requisitos es dominio propio. Que no te importe que digan, es que eres muy duro, es que esto fue agresivo. Es la palabra de Dios. El pastor no se debe dejar intimar porque alguien se moleste por la predicación. Si estás haciendo el mal, te vas a incomodar. Como dice Dios le dijo a Adán, no, a Caín, si hicieres el bien, ¿no serías enaltecido? Entonces, ¿por qué haces el mal? ¿Por qué mataste a tu hermano y no quieres que se te diga nada? Por eso, una de las características es dominio propio y dueño de sí mismo, que no se atemorice porque le dicen, ay hermano, es que fuiste muy duro. Es el pasaje, solo lo desmenuzamos. No debe de tener un conocimiento incorrecto de Dios. El obispado, pastor o anciano tiene que ser, y esto también es un requisito, en un sentido de género. ¿Cuál es el sentido de género? Porque hoy esa palabrita ya quieren prohibirla, ¿no? No, es que hay muchos géneros. Hay solo 2 géneros, masculino y femenino, no hay 3 géneros. Pero no me voy a desviar porque ya iba a empezar mi mente a... Por eso debe de ser un género masculino y tiene que ser convertido, tiene que haber ido a la cruz a ser perdonado por Cristo.
no un neófito. Un neófito es una persona que se convierte se convierte y al año lo ponen de pastor. Eso es terrible. No debe de ser, porque va a caer en el lazo del diablo. Se va a envanecer, porque como está muy eufórico, ¿no? Muy animoso, al rato va a creer que por sus facultades humanas está de pastor. Derribamos esos argumentos. Pablo dijo claramente, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si somos líderes, no es porque sobresalgamos, es porque Dios nos llama. No es porque seamos más indispensables o mejores o más electos, no. Es porque Dios nos llamó y nos dio un servicio. Cuiden a mi iglesia, sean fieles en la doctrina, no permitan que nadie, ni pública ni privadamente, permee la enseñanza con gnosticismo, con legalismo, ¿no? Para eso es el pastor, tiene que tener carácter para frenar esas cosas, para que la iglesia no se diluya, no diluyan el evangelio. No sé si sean, para terminar, concluir, hay iglesias que han dejado de promover y de proveer la disciplina bíblica, porque daña la moral del creyente. Pero está en las ordenanzas de Dios. Si tu hermano peca, ve con él, repréndele. Si vuelve a caer en pecado, llévale a 2 o 3 testigos. Si no entiende, no puso atención y no cambió su estilo de vida, dilo a la iglesia, los ancianos y la congregación de los salvos. Pero ¿qué pasa? ¿A quién se le ocurrió decidir para definir? Repito, ¿a quién se le ocurrió decidir para definir un mandamiento que no nos corresponde a nosotros? Cesar la disciplina bíblica en la iglesia. Por eso las características del líder es que se debe de oponer a esas herejías. Así es que vamos a dejar las otras 8 características bíblicas para el próximo domingo con la gracia de Dios. Y sepamos que es un líder bíblico, no es un superhombre, ¿eh? ¿Me puedes apoyar, por favor, con los elementos? Porque hay características de los hombres de Dios en cuanto al liderazgo. Esto es muy delicado porque nosotros dirigimos a la iglesia de Dios. ¿La dirigimos a adorar a Dios o a rebelarse en contra de Dios? Otras iglesias tampoco hacen la cena del Señor, porque eso era algo neotestamentario y no aplica. Pero está en Hechos, en la iglesia que iba a crecer, se estaba estableciendo y se instituyó la cena del Señor. Vamos a nuestro pasaje, 1 Corintios 11, por favor. Y hay una explicación con aplicación. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, ya se lo han de haber aprendido de memoria, del 23 al 33, 10 pasajes. Primera de Corintios 11, versículo 23 al 33, y dice así nuestro hermano Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo parte y dice: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Verso 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman, o sea, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. 27. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y Pablo dice, conclusión, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, ¿por qué razón? Bueno, primero lo voy a leer. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríais juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor, ¿qué dice? Nos disciplina. Todavía hay disciplina, Dios gracias, ¿verdad? Para que no seamos condenados, o sea, habla de un juicio eterno, condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Ahora, a veces cabe mencionar que los que estudiamos nos equivocamos. Y a veces hacemos una exégesis y le agregamos a lo que no prohíbe el pasaje. Vamos a suponer una cosa. La hermana Petra la hemos cachado en varias mentiras. Y dice el pastor, no le den la cena a la hermana Petra por mentirosa, porque está viviendo en pecado. ¿Está viviendo en pecado? Sí, está viviendo en pecado. Pero mi pasaje no está siendo un general de todos los pecados para que alguien no tome la cena del Señor. Hay hermanos que nuestra ignorancia, y yo de esos ignorantes, yo me contemplo a mí mismo. En otros tiempos yo decidía y no tomaba la cena del Señor porque tenía una conciencia sucia delante de Dios. Y eso es un pecado, porque tú no tienes que decidir si tomas o no la cena por algún pecado. Lo único que nos demanda nuestro pasaje, fíjense en el 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Cuál es el pecado? Porque el que bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. ¿Cuál es el pecado? Que tomes la cena del Señor a la ligera. ¿Cómo? Ay, van a dar pancito y jugo. Ay, todos los domingos hacen eso. No, no es para eso. Y no es porque lo hagamos todos los domingos, aunque el pasaje no lo demanda. Es para que tú comprendas que lo que vas a hacer fue lo que te dio vida eterna. De eso está hablando el pasaje. Examínese cada uno a sí mismo. No dice que el pastor te examine, ¿verdad? Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Quién te va a examinar? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿La iglesia? No. Tú debes de examinarte si vas a comer el pan y a participar del vino, ¿verdad? Porque el que come y bebe sin discernir, sin entender, sin comprender la cena del Señor, ahora sí, sin comprender correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando somos simplistas, participamos del pan y tú no estás pensando que lo que vas a hacer es lo que te dio vida eterna. Lo que vas a hacer es lo que te hizo, lo que te incluyó en la membresía de la iglesia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a través de este acto
de la muerte de Jesús, su sangre y su carne nos dio vida, y eso fue suficiente para hacernos salvos cuando lo creemos. ¿Cuál es la consecuencia de tomarla sin entender correctamente? Aquí lo dice el pasaje 30. Por esta razón, ¿por cuál razón? Porque comes juicio para ti mismo, porque no entendiste que estás participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa es la razón. Por esa razón hay muchos débiles espiritualmente y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Sabes por qué Dios les quitó la vida y se los llevó? Porque no le daban la seriedad, porque no entendían que era el cuerpo y la sangre de Jesús y que eso les había dado vida eterna. Y que ese acto simbólico que hacemos todos los domingos, ese acto divino, nos reconcilió con Dios. ¿Es importante la cena del Señor? Sí. Porque cada domingo que la tomo, estoy recordando fresca y frecuentemente esa obra maravillosa de Cristo que murió por mí. Y eso es lo que Jesús quiere que nunca olvides, que Jesús murió por ti. Y si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Bajo ese tenor, lo único que te impide no tomar la cena del Señor es que no entiendas que ese es el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Y se le otorgó a la iglesia. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Hubo un precio. Hermanos, no es sentimentalismo. Hubo un precio para que tú hoy estés aquí. Y ese precio lo pagó Jesús en la cruz. Por eso les dijo Jesús mismo, motivó, incentivó y promovió la cena del Señor. ¿Se acuerdan que subieron al aposento alto? Jesús con los discípulos estaban comiendo y después les dice, vamos a comer la cena del Señor. He deseado tanto este momento, he deseado tanto comer esta Pascua con ustedes. Recuerden que eran esclavos y yo los hice libres. Por lo que voy a hacer. El pan es un símbolo ¿de qué? De mi cuerpo, que fue golpeado por. Y el vino es un símbolo de mi sangre que me vacíe para darles vida a ustedes. Entonces vamos al pasaje 24. Después de agradecerle a Dios por Cristo y su obra, ¿qué dijo? Lo parte y les dice cuando lo está partiendo, no es cualquier pan de una manera, tampoco es un pan especial, esto va a ser mi cuerpo. Lo que voy a hacer en un futuro es lo que estoy haciendo en un presente. Se partió el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para darnos vida. Por eso partimos el pan. ¿Puedes ayudarme a... Y a veces nosotros decimos, hoy no voy a tomar la cena del Señor porque no he sido tan obediente como otros días. Lo único que excluye es que no estés comprendiendo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Es que el Cordero nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Sabes qué es algo importante? El comer el pan y el beber el vino. Dice, hagan esto. ¿Cuál? Coman el pan, hagan esto. Beban el vino, hagan esto. De las dos maneras, en memoria de mí. Es un recordatorio fiel y sobrio para los creyentes. Comamos del pan.
y participemos del vino. Vamos a cantar un himno. Es el himno 305, por favor. Himno 305. Ven a los pies de Jesús. Ven, no desprecies su cruz. Ven por la senda de luz, por la senda de luz que está solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira el monte de Sión. Por la senda de luz que están solo en Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira el monte de Sión. Oye la voz del Señor. Mira su inmenso dolor. Piensa en que Dios es amor, en que Dios es amor, sufre intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. En que Dios es amor, sufrió intenso dolor por hacerle el favor de brindarle salud en su gran plenitud. Vuelve tus ojos a Dios. Vuelve, escucha su voz. Y ya no más serán dos. Uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca verlo, aquel bello país, dos será más feliz. Uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca verlo, aquel bello país, dos serás más feliz. Ábrele tu corazón a quien te ofrece perdón, quien en su crucifixión consumó redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Consumó redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Para hacernos vivir. Para hacernos vivir. Bien, lo dejamos al último. Este himno es muy bonito y invita a los pecadores
No vengan a tomar ningún trono porque no lo merecen. Vengan a los pies de Jesús. La pregunta sería, ¿por qué desprecia su cruz? Y dice, pero ven no por cualquier senda, no por cualquier camino, ven por la senda de luz. En un pasaje dice, a la gente le gusta entrar por la puerta ancha, diversión, entretenimiento, la que lleva al camino de perdición. Y Jesús les dice, no entren por esa puerta, entren por la puerta angosta. Sí, va a haber ciertas restricciones, pero van a haber una eternidad. La gente hoy, como lo vimos ayer en el evangelismo, endurece su corazón. Y nos dice el canto, oye la voz del Señor. No quieren. Mira el dolor, no les importa. Piensa en que Dios es amor. Dios nos ama a todos. Universalismo barato, ¿no es cierto? Y vuelve el canto en el pasaje 3. Vuelve tus ojos a Dios. Dios no está pidiéndole un favor al incrédulo que se arrepienta porque me voy a deprimir. Dios está ordenando, dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dios no está rogando como muchas predicaciones lo hacen. Aceptan a Cristo en su corazón, alcen las manos, hagan una oración. No, Dios es soberano. Dios demanda, vuelve tus ojos a Dios. Es una orden. Vuelve, escucha su voz. Y ya no van a ser dos. Uno solo con Dios. ¿Cuál es la promesa? ¿Por qué dice uno solo cuando son dos? Porque va a haber una fusión. Va a haber una unidad si te arrepientes y vienes a Cristo. ¿Cómo inicia nuestro himno? Ven a los pies de Jesús. ¿A quién? A los que no han ido. A los que están despreciando la cruz del Señor. Este himno es muy bonito. En el 4, abre tu corazón. A quien te ofrece el perdón, y el que ofrece el perdón es Cristo, quien con su crucifixión consumó la redención, ofreciendo el perdón y la consolación también, pues Él quiso morir para hacernos vivir. No hay otro camino para llegar al cielo. Es a través de Cristo, no hay más. No hay atajos. Hay una responsabilidad en cada ser humano. Ir a los pies de Jesús. Vamos, me apoyen con la ofrenda, por favor. Creo que me quitaron el sobre. Hermana María Luisa, ¿me regalas un sobre, por favor? Por favor, gracias. Vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, primero te queremos dar gracias porque estamos congregados en Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por las características para que no estemos en ignorancia. Cualquiera puede ser obispo, pastor o anciano. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y esas características tú las otorgas, pero la responsabilidad es de que se acrecenten cada vez más. Pero no por eso la iglesia está exenta de ser irreprensible, de ser irreprochable. Ayúdanos a comprender que todos tenemos que ser irreprensibles, todos tenemos que ser esforzados, todos tenemos que aprender a trazar bien tu palabra. Todos tenemos que demostrar amor los unos con los otros. Todos tenemos que ser fieles en nuestros matrimonios. Todos tenemos que ser honestos en nuestras vidas. Gracias porque corporativamente tu pueblo te adora. Tu pueblo te ora. Síguenos asistiendo como hasta el día de hoy.
Pronto cumpliremos 5 años y eso solo es por gracia. Comparativamente, iglesias cierran en nosotros, siendo menos. Estamos fortalecidos en Cristo. Gracias porque eres nuestra roca, porque a pesar de tantas dificultades y problemas, nos fortaleces. Eres nuestro admirable consejero. Eres nuestro príncipe de paz. Tú eres nuestro ayudador. Gracias que tu palabra alumbra nuestros corazones. Y tu palabra, como dice Hebreos, es una espada de 2 filos que entra y parte y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Queremos venir domingo a domingo a demostrar públicamente nuestra fe y nuestro compromiso fiel contigo. Gracias porque la iglesia no se mueve por deseos personales. Hay un compromiso serio y fiel de adorarte domingo a domingo, Señor. Gracias porque nos permites entender seriamente y profundamente tus principios, Señor. Gracias porque nos permites adorarte, porque eso vamos a hacer en el cielo. Todos los días te vamos a adorar, todos los días te vamos a exaltar. Padre, gracias. Ayúdanos a comprender tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras familias. Nútrelas con la unidad, con el amor, con la exhortación. Bendice nuestros trabajos más abundantemente para poder compartir el pan con los que no lo tienen. Ayúdanos a ser diligentes y responsables en nuestros trabajos, oh Padre, porque es el medio que tú has designado para bendecirnos y llevar el alimento a nuestros hogares. Sigue bendiciendo nuestros hogares, por favor, con tu presencia. Resguárdalos, porque no somos incapaces de poder hacerlo nosotros. Gracias por estar en Cristo. Bendice a nuestros hermanos de Costa Rica. Bendice la predicación del pastor que va a dirigir y que el pueblo se sujete al gobierno. Alimentalos también como hoy nos has alimentado a nosotros con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos tanto que nos permita ser fieles y obedientes. Amén y amén. Pues mi querida Mari, despide a las personas que se conectaron. Les mandamos un saludo y ojalá y estemos en Cristo, pero fieles, ¿vale? Estamos despedidos.